Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo más, de Una Hora de Miedo con otros relatos de diferentes autores. Antes que todo, les mando saludos cordiales a Levia Kerman, Osvaldo Ríos, Aurora Muñoz, Carolina Arredondo, Sembar, al canal de Sam Creepy Terror, Dante Mitre, Arnold Pérez, Ángel del Canto, Demoníaca Gamer 932, Scarlett Esqueré, Líder Extreme, Conejito Pérez, Andrea Carvajal, Liloreki, Conor Fernández, Ismael Fuentes, Akane Miku, Bruja Maruja, y a 2R Channel también, por su aporte con el avatar para las presentaciones. Para los seguidores de la serie Apocalipsis Virus Z positivo, les informo que en el próximo, y último capítulo de la segunda temporada, daré a conocer el resultado final del concurso de la creación del personaje inmune de la historia. El usuario seleccionado será aquel que no fue uno de los dos anteriores ganadores, pero que he decidido dar una nueva oportunidad. Este personaje aparecerá en la tercera temporada, y al igual que los otros que seleccioné, se mantendrá vivo hasta el gran final. Muy bien amigos, ahora los dejo con un par de relatos que espero los disfruten. Cuaderno encontrado en una casa deshabitada. Ante todo, quiero afirmar que yo no he hecho nunca nada malo. A nadie. No tienen ningún derecho a encerrarme aquí, sean quienes fueren. Y no tienen ningún motivo para hacer lo que presiento que van a hacer. Creo que no tardarán en entrar, porque hace ya mucho tiempo que se han marchado. Supongo que estarán excavando en el pozo viejo. He oído que buscan una entrada. No una entrada normal, por supuesto, sino algo distinto. Tengo una idea concreta de lo que pretenden, y estoy asustado. Esos sueños sobre el ser negro que era como un árbol, que andaba por los bosques y echaba raíces en un determinado lugar para ponerse a rezar con todas aquellas bocas, a rezar a ese viejo dios de debajo del suelo. No sé de dónde saqué la idea de cómo rezaba, pegando sus bocas al suelo. Tal vez porque vi el limo verde. ¿O es que lo presencié en realidad? Nunca volví a aquel lugar a mirar. Tal vez no eran más que figuraciones mías, la historia de los druidas y ellos y la voz que decía Shogot y todo lo demás. Pero entonces, ¿dónde estaban primo Osborne y tío Fred? ¿Y qué asustó al caballo para venir de esa manera y morirse al día siguiente? Los pensamientos me seguían dando vueltas y más vueltas en la cabeza, cada uno expulsando al otro, pero todo lo que sabía era que no estaríamos aquí la noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos. Porque la noche del 31 de octubre caía en jueves, y Cat Pritchett vendría y podríamos irnos al pueblo con él. La noche antes hice que tía Lucky recogiera unas cuantas cosas y lo dejamos todo preparado, y entonces me eché a dormir. No hubo ruidos, y por primera vez me sentí un poco mejor. Solo que volvieron los sueños. Soñé que un puñado de hombres venían en la noche y entraban por la ventana de la habitación donde dormía tía Lucky y la sujetaban. La ataban y se la llevaban en silencio, a oscuras, porque tenían ojos de gato y no necesitaban luz para ver. El sueño me asustó tanto que me desperté cuando ya despuntaba el día. Bajé corriendo a buscar a tía Lucky. Había desaparecido. La ventana estaba abierta de par en par, como en mi sueño, y había algunas mantas desgarradas. El suelo estaba duro, fuera de la ventana, y no vi huellas de pies ni nada. Pero había desaparecido. Creo que grité entonces. Es difícil recordar lo que hice a continuación. No quise desayunar. Salí gritando tía Lucky sin esperar ninguna respuesta. Fui al granero y encontré la puerta abierta, y que las vacas habían desaparecido. Vi una huella o dos que se dirigían al camino, pero no me pareció prudente seguirlas. Poco después fui al pozo y entonces grité otra vez, porque el agua estaba verdosa de limo en el nuevo, igual que el agua del viejo. Cuando vi aquello supe que estaba en lo cierto. Debieron de venir ellos por la noche y ya no trataron de ocultar sus fechorías. Porque estaban seguros de las cosas. Esta era la noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos. Tenía que marcharme de aquí. Si ellos vigilaban y esperaban, y no podía confiar en que Cat Pritchett apareciese esta tarde, tenía que intentar bajar al camino, así que era mejor que me fuera ahora, por la mañana, mientras había luz para llegar al pueblo. Con que me puse a revolver y encontré un poco de dinero en el cajón de la mesa de tío Fred y la carta de primo Osborne, con el remite de Kingsport, desde donde escribió. Ahí es a donde yo habría ido después de contar a la gente lo sucedido. Debo tener familia allí.
Me preguntaba si me creerían en el pueblo cuando les contara la forma en que tío Fred había desaparecido, y tía Lucky, y el robo del ganado para un sacrificio y lo del limo verde en el pozo donde algún animal se había parado a beber. Me preguntaba si se enterarían de los tambores, y las fogatas que habría en los montes esta noche y si formarían una partida y vendrían esta noche para tratar de atraparlos a todos ellos y a lo que se proponían hacer salir de la tierra. Me preguntaba si sabrían que era un Shoggoth. Bueno, tanto si iban a venir como si no, yo no iba a quedarme a averiguarlo, así que hice mi pequeña maleta y me dispuse a marcharme. Debía ser alrededor de mediodía y todo estaba tranquilo. Fui a la puerta y salí sin molestarme en cerrarla con llave después. ¿Para qué, si no había nadie en muchos kilómetros a la redonda? Entonces oí el ruido abajo en el camino. Era ruido de pasos. Alguien venía por el camino, exactamente por la curva. Me quedé quieto un minuto, esperando para echar a correr. Entonces apareció. Era alto y delgado, y se parecía un poco a tío Fred, solo que mucho más joven y sin barba, y vestía una especie de traje elegante como de ciudad y un sombrero de copa. Sonrió al verme y vino hacia mí como si me conociera. Hola, Willie, dijo. Yo no dije nada, estaba muy confundido. ¿No me conoces? Dijo. Soy primo Osborne. Tu primo Frank me tendió la mano para estrecharme. Pero supongo que no te acuerdas de mí, ¿verdad? La última vez que te vi eras solo un bebé. Pero yo creía que tenías que venir la semana pasada, dije. Te esperábamos el 25. ¿No recibieron mi telegrama? Preguntó. Negué con la cabeza. Nosotros no recibimos nada, aparte del correo que nos traen los jueves. A lo mejor está en la estación. Primo Osborne hizo una mueca. Estáis bastante lejos del bullicio, desde luego. Este mediodía no había nadie en la estación. He esperado a Fred para que me recogiera en su calesa, así no me habría dado la caminata, pero no he tenido suerte. ¿Has venido a pie todo el trayecto? Pregunté. Desde luego. ¿Y has venido en tren? Primo Osborne asintió. Entonces, ¿dónde está tu maleta? La he dejado en el apeadero, me dijo. Está demasiado lejos para traerla en la mano. Pensé que Fred me puede llevar en su calesa para recogerla, notó mi equipaje por primera vez. Pero, un momento, ¿a dónde vas con esa maletita, hijo? Bueno, no me quedaba otro remedio que contarle todo lo que había sucedido. Así que le dije que fuéramos a la casa a sentarnos, y se lo explicaría. Volvimos y él preparó un poco de café y yo hice un par de bocadillos y comimos, y entonces le conté que tío Fred había ido al apeadero y no había vuelto, y lo del caballo, y lo que le ocurrió luego a tía Lucky. Me callé lo que me pasó a mí en el bosque, naturalmente, y ni siquiera le insinué lo de ellos. Pero le dije que estaba asustado y que me disponía a irme hoy mismo antes de que oscureciese. Primo Osborne me escuchaba, asentía y no decía nada ni me interrumpía. Así que por eso, tenemos que irnos de aquí. Primo Osborne se levantó. Puede que tengas razón, Willie, dijo. Pero no dejes correr demasiado la imaginación, hijo. Trata de separar los hechos de las fantasías. Tus tíos han desaparecido. Eso es un hecho. Pero esa otra tontería sobre unos seres de los bosques que vienen por ti, eso es fantasía. Me recuerda a todas aquellas estupideces que contaban en casa, en Arkham. Y por alguna razón, me lo recuerdan más en este tiempo, ya que es 31 de octubre. Porque, cuando me marché. Perdona, primo Osborne, dije. ¿No vives en Kingsport? Pues claro, me contestó. Pero antes vivía en Arkham, y conozco a la gente de por aquí. No me extraña que te asusten los bosques y que imagines cosas. De hecho, admiro tu valentía. Para tus 12 años, te has portado con mucha sensatez. Entonces pongámonos en camino, dije. Son casi las 2, y lo más prudente es que nos vayamos si queremos llegar al pueblo antes de la puesta del sol. Aún no, hijo, dijo primo Osborne. No me iré tranquilo sin echar antes una ojeada y ver qué podemos averiguar sobre este misterio. Al fin y al cabo, debes comprender que no podemos marcharnos al pueblo y contarle al sheriff cualquier disparate sobre extrañas criaturas de los bosques que vinieron y se llevaron a tus tíos. La gente sensata no cree en esas cosas. Podrían pensar que estoy mintiendo y se reirían de mí. Podrían creer que has tenido algo que ver con la desaparición de tus tíos. Por favor, dije. Vámonos ahora mismo, negó con la cabeza. No dije nada más. Podía haberle dicho un montón de cosas, lo que había soñado y oído y visto y lo que sabía, pero pensé que no serviría de nada. Además, había cosas que yo no quería decirle ahora que había hablado con él. Me sentía asustado otra vez.
Primero dijo que era de Arkham y luego, cuando le pregunté me dijo que era de Kingsport, pero a mí me sonaba a mentira. Luego dijo algo sobre que yo tenía miedo en los bosques, pero ¿cómo podía saber eso él? Yo no le había contado ese detalle. Si queréis saber qué es lo que yo pensaba de verdad, pensaba que tal vez no era Primo Osborne. Y si no era él, entonces ¿quién era? Me puse de pie y me dirigí al vestíbulo. ¿A dónde vas, hijo? Preguntó. Afuera. Iré contigo. Con toda seguridad, me vigilaba. No iba a perderme de vista. Vino a mí y me tomó del brazo amistosamente, pero yo no podía soltarme. No, se pegó a mi lado. Sabía que yo me proponía echar a correr. ¿Qué podía hacer? Estaba a solas en la casa del bosque con este hombre, y de cara a la noche, víspera de Todos los Santos, y ellos aguardando fuera. Salimos, y noté que ya empezaba a oscurecer, aún en plena tarde. Las nubes habían ocultado el sol, y el viento agitaba los árboles de forma que alargaban las ramas como si trataran de retenerme. Hacían un ruido susurrante, como si cuchichearan cosas sobre mí, y él levantó la vista como para mirarlos y escucharlos. A lo mejor comprendía lo que decían. A lo mejor le estaban dando órdenes. Luego casi me eché a reír, porque se puso a escuchar algo, y yo lo oí también. Era un golpear en el camino. Cat Pritchett, dije. Es el cartero. Ahora podremos irnos al pueblo en su calesa. Deja que hable con él, dijo. Y sobre tus tíos, no hay por qué alarmarle y no vamos a armar escándalo, ¿no te parece? Corre adentro. Pero, Primo Osborne, dije. Tenemos que decir la verdad. Pues claro que sí, hijo. Pero eso es cosa de mayores. Ahora corre. Ya te llamaré. Hablaba con mucha amabilidad y hasta sonrió, pero de todos modos me llevó a la fuerza hasta el porche y me metió en la casa y cerró con un portazo. Me quedé en el vestíbulo a oscuras y pude oír a Cat Pritchett y llamarle, y que él subía a la calesa y hablaba, y luego oí un murmullo muy bajo. Miré por una raja de la puerta y los vi. Cat Pritchett le hablaba amistosamente, con humor, y no pasaba nada. Después, al cabo de un minuto o dos, Cat Pritchett hizo un gesto de despedida y tomó las riendas, y la calesa se puso en marcha otra vez. Entonces me di cuenta de lo que tenía que hacer, pasar a lo que pasase. Abrí la puerta y eché a correr, con la maletita y todo, sendero abajo, y luego por el camino, detrás de la calesa. Primo Osborne trató de sujetarme cuando pasé por su lado, pero lo esquivé y grité. Espéreme, Cap, quiero irme, lléveme al pueblo. Cap se detuvo y miró hacia atrás, realmente desconcertado. Willie. Dijo. Creía que te habías ido. Él me ha dicho que te habías marchado con Fred y con Lucky. No le haga caso, dije. No quería que me fuera. Lléveme al pueblo. Tengo que contarle lo que ha pasado. Por favor, Cap, tiene que llevarme. Claro que sí, Willie. Sube. Salté arriba. Primo Osborne vino enseguida a la calesa. Baja ahora mismo, dijo con astucia. No puedes marcharte así como así. Te lo prohíbo. Estás bajo mi custodia. No le escuche, supliqué. Lléveme, capitán, por favor. Muy bien, dijo Primo Osborne. Si insistes en no ser razonable, iremos todos. No puedo consentir que te vayas solo, sonrió a capitán. Como ve, el chico está trastornado, dijo. Espero que no le molesten sus desvaríos. El vivir aquí como él, bueno, usted me comprende, no es el mismo. Se lo explicaré todo camino del pueblo. Se encogió de hombros e hizo un gesto como de golpearse la cabeza con los dedos. Luego sonrió otra vez, y se dispuso a subir y tomar asiento junto a nosotros. Pero Cap no le correspondió. No, usted, no, dijo. Este chico, Willie, es un buen chico. Yo lo conozco. A usted no lo conozco. Parece que ya me ha explicado bastante, señor, al decirme que Willie se había ido. Pero solo quería evitar que hablase. Escuche, me han llamado como médico para que atienda al muchacho, está mentalmente desequilibrado. Maldita sea. Cap disparó un escupitajo de jugo de tabaco a los pies de Primo Osborne. Nos vamos. Primo Osborne dejó de sonreír. Entonces insisto en que me lleve con usted, dijo y trató de subir a la calesa. Cap se metió la mano en la chaqueta y cuando la sacó otra vez, tenía una enorme pistola en ella. Baje. Gritó. Señor, está hablando con el correo de los Estados Unidos, y usted no manda en el gobierno, ¿entiende? Ahora baje, si no quiere que le esparza los sesos en el camino. Primo Osborne arrugó el ceño, pero se apartó enseguida de la calesa. Me miró a mí y encogió los hombros. Cometes una gran equivocación, Willie, dijo. Yo no le miré siquiera. Cap dijo, vamos, y salimos al camino.
Las ruedas de la calesa rodaron más y más deprisa, y no tardamos en perder de vista la casa y Cap se guardó la pistola y me palmeó en el hombro. Deja de temblar, Willie, dijo. Ahora estás a salvo. Nadie te molestará. Dentro de una hora o así estaremos en el pueblo. Ahora sosiégate y cuéntale al viejo Cap todo lo que ha pasado. Se lo conté. Tardé mucho tiempo. Corríamos a través de los bosques, y antes de que me diera cuenta, casi había oscurecido. El sol se deslizó furtivamente detrás de los montes. La oscuridad empezaba a invadir los bosques a ambos lados del camino, y los árboles empezaban a susurrar, diciéndoles a las sombras que nos siguiesen. El caballo corría y brincaba y muy pronto oímos otros ruidos a lo lejos. Podían ser truenos o podían ser otra cosa. Pero lo que era seguro es que se avecinaba la noche y que era víspera de Todos los Santos. La carretera cruzaba entre los montes ahora, y no veías a dónde te iba a llevar la siguiente curva. Además, oscurecía muy deprisa. Sospecho que nos va a caer un chaparrón, dijo Cap, mirando hacia el cielo. Esos son truenos, creo. Tambores, dije yo. ¿Tambores? Por la noche pueden oírse en los montes, dije. Los he oído todo este mes. ¿Son ellos? Se están preparando para el Sabbat. ¿El Sabbat? Cap me miró. ¿Dónde has oído hablar del Sabbat? Entonces le conté algo más sobre lo que había ocurrido. Le conté todo lo demás. No dijo nada, y al poco tiempo no pudo haber contestado tampoco porque los truenos sonaban alrededor nuestro, y la lluvia azotaba la calesa, la carretera, todo. Ahora había oscurecido completamente, y solo podíamos ver cuando surgía algún relámpago. Tenía que gritar para hacerme oír, contarle a voces los seres que se habían apoderado de Tío Freddy habían venido por tía Lucky, los que se habían llevado nuestro ganado y luego enviaron a primo Osborne por mí. Le conté a gritos también lo que había oído en el bosque. A la luz de los relámpagos pude ver la cara de Capitán, sonreía o arrugaba el ceño, parecía que me creía. Y noté que había sacado otra vez la pistola y que sostenía las riendas con una mano a pesar de que corríamos muy deprisa. El caballo estaba tan asustado que no necesitaba que lo fustigaran para mantenerse al galope. La vieja calesa saltaba y daba bandazos y la lluvia silbaba en el viento y era todo como un sueño espantoso, pero real. Era real cuando le conté a gritos a Cap Pritchett lo que oí aquella vez en el bosque. Shoggoth, grité. ¿Qué es un Shoggoth? Cap me tomó el brazo, y luego surgió un relámpago y pude ver su cara con la boca abierta. Pero no me miraba a mí. Miraba el camino y lo que teníamos delante. Los árboles se habían como juntado cubriendo la siguiente curva, y en la oscuridad parecía como si estuviesen vivos, se movían y se inclinaban y se retorcían para cerrarnos el paso. Surgió un relámpago y pude verlos con claridad, y también algo más. Era algo negro que estaba en el camino, algo que no era árbol. Algo negro y enorme, agachado, esperando con unos brazos como cuerdas extendiéndose y contorsionándose. Shoggoth. Gritó Capitán. Pero yo apenas le oí porque los truenos retumbaban ahora y el caballo soltó un relincho y sentí un tirón de la calesa hacia un lado y el caballo se encabritó y casi caímos sobre aquello negro. Pude notar un olor espantoso, y Cap apuntó con la pistola y soltó un disparo casi tan fuerte como el trueno y casi tan ruidoso como el estampido que se produjo cuando herimos a aquella negra monstruosidad. Entonces sucedió todo en un momento. El trueno, la caída del caballo, el tiro, y nuestro choque al pasar la calesa por encima. Cap debía llevar las riendas atadas alrededor de su brazo, porque cuando cayó el caballo y se volcó la calesa salió de cabeza por encima del guardafango y fue a parar sobre la agitada confusión que era el caballo, y la monstruosidad negra que lo había atrapado. Yo sentía que salía despedido hacia la oscuridad, y luego que aterrizaba en el barro y la grava del camino. Hubo truenos y gritos y otro ruido que yo había oído antes una vez, en los bosques, un zumbido como de una voz. Por eso no miré hacia atrás. Por eso ni se me ocurrió pensar en el daño que me había hecho al caer. Me puse de pie y eché a correr por la carretera lo más deprisa que podía, en medio de la tormenta y la oscuridad, mientras los árboles se contorsionaban y retorcían y agitaban sus cabezas y me apuntaban con sus ramas y se reían. Por encima de los truenos oí el relincho del caballo y oí el alarido de Cap, también, pero no me volví a mirar. Los relámpagos se sucedían a intervalos, y yo corría entre los árboles ahora porque el camino no era más que un senagal que me sujetaba y me sorbía las piernas. Al cabo de un rato comencé a gritar yo también, pero no podía ni oírme yo mismo debido a los truenos. Y más que truenos, oía tambores. De repente, salí del bosque y llegué a los montes. Corrí hacia arriba y el rumor de los tambores se hizo más fuerte, y no tardé en ver un poco medianamente, aunque no ya por los relámpagos.
porque había fogatas encendidas en el monte, y el percutir de los tambores venía de allí. Me extravié en el ruido. El viento gemía y los árboles se reían y los tambores palpitaban. Pero me detuve a tiempo. Me detuve cuando vi con claridad las fogatas. Eran unos fuegos rojos y verdes que ardían aún con toda la lluvia. Vi una gran piedra blanca en el centro de un claro que había en lo alto de una colina. Había fuegos rojos y verdes detrás y a su alrededor, de modo que todo se recortaba contra las llamas. Había hombres junto al altar, hombres de largas barbas grises y rostros arrugados, hombres que echaban al fuego unos polvos que olían espantosamente mal y hacían las llamas rojas y verdes. Y tenían cuchillos en las manos, y podía oírles aullar por encima de la tormenta. De espaldas, acuclillados en el suelo, había más hombres que hacían sonar los tambores. Poco después llegó algo más a la loma, 2 hombres conduciendo ganado. Podría asegurar que eran nuestras vacas lo que conducían y las llevaron derecho al altar y luego los hombres de los cuchillos las degollaron como sacrificio. Todo esto lo pude ver por los relámpagos y las llamas de las hogueras, y yo me agazapé en el suelo de modo que no me pudieran descubrir. Pero enseguida dejé de ver bien, debido a la forma de echar polvos en el fuego. Se levantó un humo muy espeso. Cuando este humo se levantó, los hombres empezaron a cantar y a rezar más alto. Yo no podía oír las palabras, pero sonaba como lo que escuché en los bosques la otra vez. No podía ver muy bien, pero sabía lo que iba a pasar. 2 hombres que habían conducido el ganado bajaron por el otro lado de la loma y cuando volvieron a subir traían nuevas víctimas para el sacrificio. El humo no me dejaba ver bien, pero las víctimas tenían 2 piernas, no 4 patas. Tal vez hubiera podido ver mejor en ese momento, pero me tapé la cara cuando las arrastraron ante el altar blanco y levantaron los cuchillos y el fuego y el humo se avivaron de pronto y los tambores resonaron y cantaron todos y llamaron en voz muy alta a alguien que aguardaba en el otro lado de la loma. El suelo empezó a estremecerse. Creció la tormenta y redoblaron los relámpagos y los truenos y el fuego y el humo y los cánticos y yo estaba medio muerto de miedo, pero una cosa podría jurar, que el suelo empezó a estremecerse. Se sacudió y tembló, y ellos llamaron a alguien y ese alguien acudió como al cabo de 1 minuto. Acudió arrastrándose cuesta arriba hasta el altar y el sacrificio, y era negro como aquella monstruosidad de mis sueños, como aquella cosa negra con cuerdas y en forma de árbol y con una gelatina verdosa de los bosques. Y subió con sus pezuñas y bocas y brazos serpeantes. Y los hombres se inclinaron y retrocedieron y entonces aquello se acercó al altar donde había algo que se retorcía encima, que se retorcía y chillaba. La monstruosidad negra se inclinó sobre el altar y entonces oí un zumbido por encima de los gritos al agacharse. Solo miré 1 minuto, pero en este tiempo la negra monstruosidad empezó a inflarse y a crecer. Eso pudo conmigo. Perdí todo sentido de la prudencia. Tenía que correr. Me levanté y corrí, gritando a voz en cuello sin importarme que me oyeran. Seguí corriendo y gritando en medio de los bosques y la tormenta y huyendo de aquella loma y aquel altar y entonces de repente supe dónde estaba y que había vuelto aquí a la casa de mis tíos. Sí, eso es lo que había hecho, correr en círculo y regresar. Pero ya no podía continuar, no podía seguir soportando la noche y la tormenta. Así que corrí adentro. Al principio, después de cerrar la puerta me dejé caer en el suelo, cansado de tanto correr y gritar. Pero al cabo de un rato me levanté y busqué clavos y un martillo y unas tablas de tío Fred que no estuvieran hechas astillas. Primero clavé la puerta y luego todas las ventanas. Hasta la última. Creo que estuve trabajando varias horas. Al terminar, la tormenta se había disipado y todo quedó tranquilo. Lo bastante tranquilo como para poderme echar en la cama y quedarme dormido. Me he despertado hace un par de horas. Era de día. He podido ver la luz a través de las rajas. Por la forma de entrar el sol, he comprendido que ya es por la tarde. He dormido toda la mañana y no ha venido nadie. Calculaba que tal vez podía abrir y marcharme a pie al pueblo como había planeado ayer. Pero calculaba mal. Antes de ponerme a quitar los clavos, le he oído. Era Primo Osborne, naturalmente. El hombre que dijo que era Primo Osborne, quiero decir. Ha entrado en el cercado gritando. Willie. Pero yo no he contestado. Luego ha intentado abrir la puerta y después las ventanas. Le he oído golpear y maldecir. Eso ha estado mal. Pero entonces se ha puesto a murmurar, y eso ha sido peor. Porque significaba que no estaba solo. He echado una ojeada por una raja, pero se habían ido a la parte de atrás de la casa, así que no he visto quiénes estaban con él. Creo que da lo mismo, porque si estoy en lo cierto, es mejor no verlos. Ya es bastante desagradable oírlos.
Oír ese ronco croar, y luego oírle a él hablar y después croar otra vez. El olor es un olor espantoso, como el limo verde de los bosques y del pozo. El pozo, han ido al pozo de atrás. Y he oído a Primo Osborne decir algo así como: esperad hasta que oscurezca. Podemos utilizar el pozo si encontráis la entrada. Buscad la entrada. Ahora ya sé lo que significa. El pozo debe de ser una especie de entrada al lugar que tienen bajo tierra, que es donde esos druidas viven. Y esa monstruosidad negra. He estado escribiendo de un tirón y ya la tarde se va yendo. Miro por las rajas y veo que está oscureciendo otra vez. Ahora es cuando vendrán por mí. Cuando oscurezca, romperán las puertas y las ventanas y entrarán y me atraparán. Me bajarán al pozo, me llevarán a los negros lugares donde están los Shoggoths. Debe de haber todo un mundo debajo de los montes, un mundo donde se ocultan y esperan para salir por más víctimas, por más sacrificios. No quieren que haya seres humanos por aquí, salvo los que necesitan para los sacrificios. Yo vi lo que esa monstruosidad negra hizo en el altar. Sé lo que me va a pasar. Tal vez echen de menos a Primo Osborne en su casa y envíen a alguien a averiguar qué le ha pasado. Puede que las gentes del pueblo echen de menos a Cat Pritchett y vengan a buscarle. Puede que vengan y me encuentren. Pero si no vienen pronto, será demasiado tarde. Por eso he escrito esto. Es verdad lo que digo, con la mano sobre el corazón, cada palabra. Y si alguien encuentra este cuaderno donde yo lo escondo, que vaya y se asome al pozo. Al pozo viejo, que está detrás. Que recuerde lo que he dicho de ellos. Que ciegue el pozo y seque las charcas. No tiene sentido que me busquen, si no estoy aquí. Quisiera no estar tan asustado. No lo estoy tanto por mí como por otras gentes, los que pueden venir a vivir por aquí, y les pase lo mismo, o peor. Tenéis que creerme. Id a los bosques, si no. Id a la loma. A la loma donde ellos hicieron los sacrificios. Puede que ya no estén las manchas y la lluvia haya borrado las huellas. Puede que no encontréis ningún rastro de fuego. Pero la piedra del altar tiene que estar allí. Y si está, sabréis la verdad. Debe haber unas manchas redondas y grandes en esa piedra. Manchas de medio metro de anchas. No he hablado de ellas. Al final, miré hacia atrás. Vi a la monstruosidad negra aquella que era un Shoggoth. La vi cómo se hinchaba y crecía. Creo que he dicho ya que podía cambiar de forma, y que se hacía enorme. Pero no podéis ni imaginar el tamaño ni la forma y yo no lo quiero decir. Lo único que digo es que miréis. Que miréis y veréis lo que se esconde debajo de la tierra en estos montes, esperando salir para celebrar su festín y matar a alguien más. Esperad. Ya vienen. Se está haciendo de noche y puedo oír sus pasos. Y otros ruidos. Voces. Y otros ruidos. Están aporreando la puerta. Y estoy seguro de que deben tener un tronco o tablón para derribarla. Toda la casa se estremece. Oigo hablar a voces a Primo Osborne, y también ese zumbido. El olor es espantoso. Me estoy poniendo enfermo, y dentro de un minuto. Mirad el altar. Luego comprenderéis qué estoy tratando de decir. Mirad las grandes manchas redondas, de medio metro de anchas, a cada lado. Es donde la enorme monstruosidad negra se agarró. Mirad las marcas, y sabréis lo que vi, lo que me da miedo, lo que espera para atraparos, a menos que lo sepultéis para siempre bajo tierra. Marcas negras de medio metro de anchas. Pero no son manchas. En realidad, son huellas de dedos. Han derribado la puerta de... El canal. Al pasar por la ciudad dormida el río se arrastra. A lo largo de su margen izquierda el viejo canal se lastra. Yo no pretendía que eso rimase, aunque el escenario es poético, poético de una manera sombría, horripilante, como los poemas de Poe. Lo conozco demasiado bien, he paseado con demasiada frecuencia por el camino cubierto de hierba junto al reflejo de los árboles negros y las chabolas medio derruidas y las lejanas chimeneas de las fábricas en las perezosas aguas que se movían tan despacio, y dejaban de moverse del todo. Siempre he tenido afición al vagabundeo nocturno. Como raza, los seres humanos hemos llegado a ser demasiado inteligentes para tomar en serio cualquiera de los antiguos e instintivos miedos que nos protegieron a través de las generaciones precedentes. La única salvación que nos queda, por tanto, se ha convertido en nuestra tendencia a viajar en rebaño. Erramos por la noche, pero nuestro objetivo está en alguna parte, en las calles bien alumbradas o, a lo sumo, en algún sitio donde los hombres no van solos. Cuando viajamos a un lugar lejano, lo hacemos acompañados.
A pocos de mis conocidos, a pocos en toda esta ciudad, les gustaría andar a medianoche por el camino recubierto de hierba de que he hablado, no porque tengan miedo de hacerlo, sino porque semejantes cosas no se hacen ahora. Es peligroso ser distinto. Es peligroso apartarse del camino. Porque los miedos que protegieron a la raza humana en los albores del tiempo y a través de los siglos estaban fundados en la realidad. Hace un mes yo era un extraño aquí. Acababa de empezar mi primer trabajo. En la primavera, tan solo 3 meses antes, me había graduado. Me sentía solo y lo más probable es que me siguiese sintiendo así durante algún tiempo, pues he sido siempre de carácter solitario. Me habían invitado al campamento de un compañero de trabajo en la empresa en la que estaba colocado, un campamento que estaba situado en el lado más distante del anchuroso río, del otro lado de la ciudad y del canal, donde la orilla era escarpada y cortada a pico, y muy frondosa, y donde las pequeñas tiendas de campaña brotaban como florecillas a lo largo de los márgenes. Aquella orilla no era un lugar como para gustarle a un hombre excéntrico y solitario. Pero la orilla más próxima, que habría parecido horrible a los campistas, de no haber sido el río tan ancho, esa orilla más próxima, me atrajo a mí desde que la vislumbré por primera vez. Nos embarcamos en una lancha de motor a cierta distancia río abajo, y remontamos por la orilla más próxima para luego apartarnos de ella y cruzar la corriente. Volví la vista hacia atrás. La negrura del agua estancada que constituía el canal, el revoltijo de edificios bajos que había más allá, la estrecha lengua de tierra, solitaria, plana, baldía, entre el canal y el río, los oscuros y dispersos árboles que allí crecían. Eso es lo que vi y me propuse ver más de todo ello. Aquel fin de semana me aburrí, pero me desquité ya el lunes por la noche, la primera noche en que, de vuelta en la ciudad, estaba solo y libre. Cené en solitario, tan pronto como salí de la oficina, luego volví a mi habitación donde dormí desde las 7 hasta cerca de medianoche. Me desperté entonces de forma natural, pues estaba impaciente por explorar la seductora soledad que había descubierto. Me vestí, salí de casa sin que me vieran, y en la calle puse en marcha el motor de mi coche. Cuando aparqué en una calle pavimentada con guijarros y llena de baches, que descendía directamente a las aguas negras como la tinta del canal, y crucé un estrecho puente, me sentí recompensado. A los pocos minutos estaba pisando el antiguo camino. Mientras caminaba en dirección contraria a la corriente, las miserables chabolas en las que vivían gentes miserables del otro lado del canal parecían caminar conmigo, y luego se quedaban atrás. El puente que había cruzado estaba cerca del final de la ciudad yendo hacia el norte, mientras que el canal marcaba su extremo occidental. Después de andar 10 minutos, las miserables chabolas quedaron atrás, el río estaba más lejos y la franja de tierra baldía era más ancha y estaba más poblada de árboles, por cierto, de aspecto sórdido. Lejano y débil llegó a mis oídos el sonido de una campana de la ciudad. Era medianoche. Me paré, disfrutando de la desolación. Tenía el sabor que había previsto. Permanecí algún tiempo mirando el firmamento, observando el lento desplazamiento de las nubes, que eran visibles gracias al reflejo opaco y difuso de las lejanas luces del centro de la ciudad, por lo que parecían tener una misteriosa fosforescencia. El suelo, por el contrario, estaba totalmente desprovisto de luz. Había avanzado a tientas, con mucho cuidado, reconociendo el borde del canal, en parte por instinto, en parte por la aún más perfecta negrura de sus aguas, y manteniéndome bastante bien dentro del camino porque estaba sensiblemente hundido respecto del terreno de al lado. Ahora bien, mientras estaba inmóvil en ese sitio, con los ojos vueltos hacia arriba y la mente vagando sobre extrañas fantasías, de repente, mi sensación de satisfacción dio paso a algo diferente. El miedo era una emoción desconocida para mí, pues siempre me había sentido atraído por las cosas que dan miedo al hombre. Pero, entonces, a lo largo de toda mi espina dorsal percibí una sensación de escozor, de estremecimiento, como la que mis antepasados debieron sentir cuando se les erizaba el pelo de la espalda. Sabía que había unos ojos mirándome. Estaba enteramente quieto, con la cara vuelta hacia el firmamento. Aunque con esfuerzo, pude dominarme. Muy despacio, para propiciar al poseedor de los ojos invisibles con mi actitud despreocupada, bajé los míos. Miré hacia adelante, a la silueta levemente oscilante de las copas de los árboles, a la negrura que era el canal, donde el reflejo de las nubes centelleaba confusamente y luego desaparecía. Cuando me acostumbré a la oscuridad, discerní el contorno de un viejo barco o barcaza, medio hundido en el agua. Pero ¿estaba yo soñando o había allí una figura vestida de blanco, sentada en el techo del achatado camarote de popa, un pálido rostro en forma de corazón, resplandeciendo de manera extraña desde la oscuridad? Por supuesto, no podía haber duda en cuanto a los ojos.
Brillaban como los ojos de los animales en la oscuridad, con un resplandor tenue. Y la verdad es que yo había oído contar que algunos ojos humanos tienen esa cualidad por la noche. Aquel rostro tan delicadamente moldeado era el de una joven, sin la menor duda. Lo veía cada vez más y más claro, o bien porque mis ojos se iban acostumbrando a escudriñar las más profundas tinieblas, o a causa de aquella fosforescencia de los ojos que me devolvía la mirada fijamente. Levanté la voz suavemente, a fin de no romper demasiado el silencio de la noche. Hola. ¿Quién está ahí? ¿Estás perdida, o te has quedado incomunicada? ¿Puedo ayudarte? Hubo una breve pausa. Empecé a notar un leve chapoteo a mis pies. El viento nocturno agitaba las oscuras aguas. El sudor me petrificaba, de manera que empecé a tiritar sin poder dominarme. Puedes quedarte y hablar un rato, si lo deseas. Estoy sola, pero no estoy perdida. Vivo aquí. La voz era poco más que un susurro, pero me había llegado claramente. Era la voz de una joven. Y vivía allí, en un viejo barco abandonado, medio hundido en las aguas estancadas. ¿No estarás sola ahí? No, sola no. Mi padre vive aquí conmigo, pero está sordo y duerme muy profundamente. Se había hecho el viento nocturno aún más frío, como si nos llegase de un mar invisible y congelado, o es que había algo en su tono que me helaba, al mismo tiempo que una extraña atracción me empujaba hacia ella. Yo quería aproximarme, perderme en los brillantes ojos que había visto relucir en la oscuridad. Quería, sí, tomarla entre mis brazos, besarla. Di un imprudente paso para acercarme más. ¿Podría pasar a donde tú estás? Pregunté. No me importa mojarme. Es tarde, lo sé, pero me gustaría sentarme y charlar, aunque sea unos minutos, antes de volver a la ciudad. Fue la inconveniencia de mi petición lo que hizo que sus palabras pareciesen un prolongado estremecimiento de protesta. Había algo extraño en la modulación de su voz que me asombraba cada vez que hablaba. No, no. Oh, no. No puedes pasar. Entonces podría ir mañana, o algún otro día. ¿Me dejarías entonces subir a bordo, o quizá podrías bajar tú a tierra a charlar conmigo? No, durante el día no, nunca. La intensidad de su negación, a pesar del tono apagado que utilizó, me volvió a fascinar. No era, por tanto, lo impropio de la hora lo que le había dictado su comportamiento, pues, evidentemente, cualquier chica con el menor sentido de lo que se debe o no hacer hubiese preferido citarse durante el día que después de medianoche. Sin embargo, de sus últimas palabras podía sacarse la conclusión de que si yo volvía tenía que ser de noche. ¿Por qué dices nunca durante el día? Si viniese de día y conociese a tu padre, ¿no sería eso lo mejor? Entonces podríamos ser amigos. De noche duerme mi padre. De día duermo yo. Dormís muy profundamente, tú y tu padre, ¿no es así? Sí, dormimos profundamente. ¿Y siempre a horas diferentes? Sí, siempre. Estamos de guardia, uno de nosotros está siempre de guardia. Nos han tratado muy mal, allá abajo, en tu ciudad. Y nos hemos refugiado aquí. Y estamos siempre, de guardia. Mi resentimiento se desvaneció y sentí que de nuevo me resultaba simpática. Estaba tan pálida y tan conmovedora en la noche. Mis ojos iban aprendiendo a atravesar más y más la oscuridad y me estaban dando una imagen mucho más definida. La tristeza de la solitaria escena, la perfección de la propia soledad, esas cosas contribuían a hacerla más conmovedora. Y además estaba lo extraño del ambiente del que, aún entonces, no me había apercibido más que en parte. Seguía el extraño frío que me hacía tiritar y que, no obstante, no se parecía al saludable frío de una noche fresca. En realidad no me evitaba sentir la opresión de la noche, que era especialmente bochornosa. Era como un ligero hálito mortal que iba y venía y que, sin embargo, no alteraba la temperatura del aire en sí. Pero tampoco era eso todo. Había un olor insalubre en la noche, un olor húmedo, pestífero, que podía haber sido el hálito de la muerte y la putrefacción. Incluso yo, que era un conocedor de todas las cosas sórdidas y malsanas, trataba de evitar que mi mente cavilase en demasía sobre ese olor. Lo que debía de ser vivir respirándolo continuamente, no podía ni imaginármelo. Pero, sin duda, la chica y su padre estaban habituados a él y, sin duda, provenía del agua estancada del canal y de la madera podrida de la vieja barcaza. Al ver a la joven con más claridad se me hacía evidente que estaba lastimosamente delgada. La ropa le colgaba como si fuesen harapos. Estaba seguro de que su pálida carita en forma de corazón sería aún más bella si pudiese verla de más cerca. Tenía que verla de más cerca. Este es un sitio muy pobre para considerarlo un refugio, dije finalmente. Aunque se tenga muy poco dinero se puede encontrar algo mejor. Tal vez pueda ayudarlos.
Estoy seguro de que podría. Si lo mal que os trataron en la ciudad fue por vuestra pobreza, yo no soy rico pero podría ayudar con algo de dinero, o, en todo caso, podría encontrarte un empleo. Estoy seguro de que podría. Los ojos, que chispeaban a intervalos hacia mí como dos pequeños pozos de agua iluminados intermitentemente por un cielo barrido de nubes, parecieron brillar con más luminosidad. Había estado medio acurrucada, medio sentada, en el techo del camarote, pero entonces se puso de pie de un salto con un movimiento ligero, sinuoso, brusco, y dio varios pasos rápidos y desasosegados hacia adelante y hacia atrás antes de contestar. ¿Crees que me ayudarías atándome a una mesa de escribir, encerrándome detrás de unas puertas, lejos de la libertad, lejos del placer de hacer mi voluntad, de vivir como quiero? Es preferible este viejo barco, es preferible una tumba desierta bajo las estrellas. Una sensación positiva de afinidad con aquel extraño ser, cuya cara apenas había visto, se apoderó de mí. Yo mismo podría haber hablado así, eso mismo había sentido yo con frecuencia, aunque nunca había soñado siquiera expresar mis pensamientos tan enérgicamente. Mi reglamentado horario de la vida cotidiana era algo en lo que pensaba poco. En realidad, únicamente vivía en mis vagabundeos nocturnos. Aquella chica tenía razón. Toda la vida debería ser libre. Comprendo mucho mejor de lo que crees, respondí. Quiero volver a verte, llegar a conocerte. Por supuesto tiene que haber alguna manera de que pueda serte útil. Desde esta noche en adelante, para siempre, no tienes más que pedirme lo que quieras, lo juro. ¿Juras eso? ¿Lo juras de verdad? Encantado por la ilusión con que pronunció sus palabras, levanté la mano hacia el cielo. Entonces, escucha. Esta noche no puedes venir a donde estoy, ni yo a donde tú estás. No quiero que subas a este barco, ni esta noche, ni ninguna noche. Y, sobre todo, ningún día. Pero no pongas esa cara tan triste. Yo iré hacia ti. No, esta noche no, y quizá tampoco durante muchas noches. Sin embargo, será dentro de poco. Yo iré hacia ti, en la orilla del canal, cuando el agua deje de correr. Yo debí de hacer algún gesto de impaciencia, o de desesperación. Parecía como una manera de decir nunca, pues, ¿por qué habría de dejar de correr el agua del canal? Leyó mis pensamientos de alguna manera. Es que no comprendes. Estoy hablando en serio. Te estoy prometiendo reunirme contigo ahí en la orilla, pronto. El agua se mueve cada vez más despacio. Más arriba, han desecado el canal. Entre estas esclusas más bajas el agua sigue pasando y cae suavemente corriente abajo. Pero llegará una noche en que se quedará estancada. Esa noche yo iré a reunirme contigo. Y cuando vaya te pediré un favor. Esa noche no pude obtener más que esa promesa. Había vuelto al lado del camarote, donde antes había estado acurrucada, y volvió a adoptar la misma postura, quedándose quieta y silenciosa, observándome. Unas veces veía sus ojos fijos en mí, otras veces no. Pero sentía que me miraba fijamente. El airecillo frío, que finalmente había olvidado mientras hablaba con ella, soplaba de nuevo, y el pestífero olor a podredumbre se hizo más intenso antes del amanecer. Me marché, y a los primeros albores del amanecer subí sigilosamente las escaleras de mi pensión y entré en mi cuarto. Al día siguiente, en la oficina, estaba muerto de cansancio. Y pasaban uno y otro día sin sentirse y estaba cada vez más y más cansado, pues un hombre no puede velar noche y día sin sufrir las consecuencias. Rondaba incesantemente el viejo camino y esperaba, noche tras noche, en la orilla, frente a la embarcación hundida. Unas veces veía a mi dama de la oscuridad, pero otras no. Cuando la veía, ella hablaba poco, pero en algunas ocasiones se sentaba allí, en lo alto del camarote, y me dejaba contemplarla hasta el amanecer, o hasta que una extraña inquietud, que daba miedo, me apartaba de ella. Entonces volvía a mi habitación, donde me agitaba inquieto en el calor y soñaba extraños sueños, medio despierto, hasta que entraba el sol y me daba en la frente. En cierta ocasión le pregunté por qué había puesto la fantástica condición de que no bajaría a tierra a encontrarse conmigo hasta que el agua del canal dejase de correr. Con qué afán observaba yo esas aguas. Cómo me escabullí más de una vez al mediodía, no para acercarme al viejo barco, sino para observar el casi imperceptible navegar de las burbujas, las pajitas, las ramitas, los desperdicios. Pero mis preguntas la molestaron. Mi papel era esperar. Fue algo más de una semana después cuando volví a hacerle una pregunta, pero esa vez sobre un tema diferente. Y después de eso, reprimí firmemente mi curiosidad.
Nunca me hables de cosas que no entiendes de mí, o no volverás a verme. Le había preguntado qué tipo de persecución habían sufrido ella y su padre en la ciudad, como para ir a parar a aquel lugar tan solitario, y en qué sitio de la ciudad habían vivido. Temeroso de perder el terreno que estaba seguro había ganado con ella, iba a ponerme a hablar de otra cosa, pero antes de encontrar las palabras me llegó de nuevo su tenue voz. Fue horrible, horrible. Dime, ¿acaso no son esas casas de debajo del puente, esas casas que hay a lo largo del canal, peores que mi barco? La vida allí era recluida y sigilosa. Yo no era libre como lo soy ahora, y la libertad que pronto tendré me hará olvidar las cosas que aún no he olvidado. ¡Qué griterío, qué injurias y blasfemias! Piensa lo mucho que te gustaría estar encerrado en una de esas casas y temiendo por tu vida. No me atreví a contestarle. Estaba sorprendido de que se hubiese dignado a decirme tanto. Pero, evidentemente, sus palabras implicaban que antes de venir a vivir a la vieja y podrida embarcación había habitado una de aquellas horribles casas por las que yo pasaba cuando me dirigía hacia donde ella estaba. Aquellas casas, cada una de las cuales parecía el escenario elegido para un crimen. Cuando me separé de ella aquella noche, me pareció que había estado muy osado. Y, sin embargo, al día siguiente mis pensamientos se vieron claramente perturbados por primera vez. Había estado viviendo en un sueño, y empecé a especular en cuanto a dónde me conduciría. Para entonces me había hecho francamente impopular en mi lugar de trabajo. No es que me hubiese creado enemigos, pero mis absurdas costumbres habían dado lugar a muchos comentarios adversos. Creo que no habría costado mucho trabajo hacer creer a todo el personal que yo estaba loco. Me arrastraba día tras día, exhausto por la falta de sueño, consciente de sus miradas inquisitivas, sin vivir más que para la noche siguiente. Un día abordé al hombre que me había invitado al campamento del otro lado del río. ¿Has advertido alguna vez la fila de casas medio en ruinas que hay a lo largo del canal del lado de la ciudad? Le pregunté. Me miró de una forma un tanto extraña. Supongo que se dio cuenta de lo que implicaba romper el silencio después de tanto tiempo. «¿Qué gustos más raros tienes, Morton?», dijo al cabo de un momento. «Supongo que es que a veces deambulas por lugares extraños. Pero mi consejo es que te mantengas lejos de esas casas. Son siniestras y tienen muy mala fama. Puedes muy bien poner en peligro tu vida si vas por allí a fisgar. Han sido escenario de varios asesinatos. ¿Por qué diablos ibas tú a querer investigarlas?». «No es que piense investigarlas», dije. «Me han interesado sencillamente desde fuera. A decir verdad, es que he oído una historia, un rumor, aunque no importa dónde, sobre una joven y su padre que tuvieron que huir de allí. ¿Has oído esa historia alguna vez?». Barrett me miró de forma extraña, como se mira al hablar de algo horrible que ha pasado pero que es tan espantoso que el mero hecho de mencionarlo hace revivirlo. «Lo que cuentas me recuerda a algo que decían que había ocurrido allí», contestó. «Apareció en todos los periódicos. Un niño desapareció en una de esas casas y se acusó a un padre y a una hija de habérselo llevado. Se les acusó de, bueno, no me gusta hablar de semejantes cosas. Fue sumamente desagradable. Se encontró el cuerpo del niño, o, más bien, se encontró parte de él. Estaba mutilado. Tenía una herida muy grave en el cuello, según se supo después, y era como si le hubiesen chupado la sangre. Fue encontrado en el cuarto de la chica, escondido. El anciano y su hija huyeron antes de que se avisase a la policía. Se rastreó la zona pero no se les encontró. Debes de haberlo leído en los periódicos hace un par de años. En efecto, lo había leído, pero lo recordé después. De nuevo me invadió una terrible duda. ¿Quién era esa chica? ¿Qué era esa chica, que parecía tener mi corazón en sus manos? Embotado por el agotamiento, ofuscado por un horrible encantamiento, no tenía la cabeza para pensar. Y, sin embargo, un proceso mental, semejante al que salva al sonámbulo situado a una altura peligrosa, me estaba dando la voz de alarma. Tenía la mente repleta de imágenes tenebrosas. Había mujeres, sobre las que había leído y oído hablar, que asesinaban por satisfacer su sed de sangre. Había fantasmas, espectros, llámeselos como se quiera. Sus nombres han sido legión en las tétricas páginas de ciertas tradiciones que se remontan a la infancia de la raza humana. Vampiros, así se les llamaba. Cadáveres de día, espíritus del mal por la noche. Matan el alma y el cuerpo de sus víctimas, pues quien muere del beso del vampiro, que deja su señal en el cuello, se convierte también en vampiro. Sobre todas esas cosas había leído. Y en este último día en la oficina, recordé que había leído que esos espectros tenían una limitación en sus vuelos nocturnos. No podían cruzar el agua que corre.
Esa noche seguí el camino de siempre, reconociendo plenamente la desgracia de ser víctima de un encantamiento más fuerte que mi débil voluntad. Me acerqué a la zona donde se encontraba la embarcación en el momento en que el lejano reloj de la ciudad daba la primera campanada de las 12. No había luna y el cielo estaba encapotado. Relámpagos de calor parpadeaban bajos en el firmamento, y parecía que procedían de todas las direcciones limitando el horizonte, como si hubiese unos incendios invisibles detrás de los confines de la tierra. El intermitente resplandor me permitió ver algo nuevo. Entre el viejo barco y la orilla del canal se extendía una sombra larga, delgada, de aspecto sólido. Habían bajado una pasarela. En ese momento me di cuenta de que había estado jugando con unos poderes del mal que no tenían intención de dejarme marchar y que estaban ciertamente a punto de apoderarse de mí de manera inexorable. ¿Por qué había acudido esa noche? Porque, a no ser que aquel hechizo al que me habían sometido fuese más fuerte, y mucho más irrompible, que cualquier otro hechizo de amor. Detrás de mí, en la oscuridad oí el crujir de una ramita y algo pasó rozándome el brazo. Esto suponía, por tanto, la realización de mi sueño. Supe, sin volver la cabeza, que el pálido y delicado rostro de ojos brillantes estaba cerca del mío, que no tenía más que extender el brazo para tocar la esbelta elegancia de la joven que tanto había ansiado atraer hacia mí. Lo supe, y debería haber sentido el éxtasis que había augurado. Pero, en su lugar, me dominaron los hedores pestíferos de la noche, pesados y opresivos por el calor, que no se veía aliviado ni por una brisna de aire. Las hojas de los árboles colgaban inmóviles, como si realmente se estuviesen marchitando en las ramas. Haciendo un esfuerzo volví la cabeza. 2 manos me agarraron por el cuello. El pálido rostro estaba tan cerca que sentí su respiración en la cara. Y, de repente, todo lo que había de saludable en mi pervertida naturaleza ascendió al grado sumo. Ansiaba el contacto con la boca encarnada, como una flor oscura que se abría ante mí en la noche. La ansiaba y, sin embargo, la temía aún más. Retrocedí y sujeté con firmeza las frágiles manos que trataban de asirme. Me encontraba frente al camino que llevaba a la ciudad. El sordo retumbar de un trueno rompió el tórrido silencio de la noche estival. El resplandor de un relámpago pareció rasgar la noche en dos. En lo alto, las nubes corrían locamente, adoptando formas fantásticas, empujadas por un viento que barría las alturas del firmamento sin producir ni un leve temblor en el aire de más abajo. Y por el canal, a lo lejos, la siniestra luz deslumbradora parecía estar jugando y saltando por encima de la fila de chabolas, malditas y embrujadas por el fantasma de un niño muerto. Tenía la mirada fija en ellas, mientras me apartaba del pálido rostro y me debatía contra el abrazo que pretendía vencer la resistencia de mi voluntad. Y así pasó un prolongado momento. El resplandor se desvaneció del cielo y una más intensa oscuridad se abatió sobre el mundo. Pero cerca había una luz más amenazadora, fija en mi cara. La luz de 2 ojos que vigilaban los míos, que me habían vigilado mientras yo, irreflexivamente, contemplaba las oscuras casuchas. Esa joven, esa mujer, que había venido a mí porque yo insistentemente se lo había pedido, no me amaba, puesto que yo me había apartado de ella. No me amaba, pero no era solamente eso. Me había observado mientras dirigía la mirada hacia las casas que contenían su oscuro pasado, y estaba seguro de que había adivinado mis pensamientos. Sabía el horror que sentía por esas casas. Sabía de mi recién nacido horror por ella. Y me odiaba por ello, me odiaba más perversamente. ¿Podría un ser humano abrigar tanto odio como el que yo leí, mientras mi temblor iba en aumento, en aquellos candentes fuegos, encendidos con lo que más me parecían los fuegos del infierno que la luz que debería brillar en los ojos de una mujer? Mi calma me abandonó. Al llegar a ese punto comprendí que me habían empujado a una horrible pesadilla de la que no había escapatoria, ni vuelta a la realidad. Mientras escribo, esa sensación me sobrecoge de nuevo, hasta el punto de que apenas puedo seguir escribiendo, y de no ser por lo que tengo que hacer, saldría corriendo a la calle, gritando, para que encierren. Sé que, horrorizado por el odio que vi en aquellos ojos, me hubiese ido. Pero las 2 delgadas manos que me agarraron por el brazo fueron lo bastante fuertes para impedirlo. Me había librado del beso, pero no me iba a escapar del juramento que había hecho de servirla. Lo prometiste, lo juraste, me susurró al oído. Y esta noche vas a cumplir tu juramento. Mi juramento. Sí, tenía un juramento que cumplir. Había levantado una mano hacia el oscuro cielo y había jurado servirla. Libremente, y por mi propia voluntad, había jurado. Déjame que te ayude a volver a tu barco, rogué. Tú no sientes nada bueno hacia mí. Voy a volver a la ciudad y tú puedes volver con tu padre y olvidarme. La risa con que recibió mis palabras no la olvidaré jamás.
Así es que tú no me amas y yo te odio. ¿Acaso crees que he estado esperando todos estos aburridos meses a que se detenga el agua sencillamente para volver ahora? Cuando desviaron el agua hacia el canal, mientras dormía, de manera que ya no podría escapar hasta que dejase de correr, a causa de lo que soy. Cuando la reclusión que compartimos dejó de importarle a mi padre. Puedes subir mañana al barco, si te atreves, y sabrás por qué. Soñé con esta noche. He estado sola, abandonada, hambrienta, pero ahora el mundo va a ser mío. Y eso, con tu ayuda. Le pregunté qué quería de mí. Sabía que lo que quería se encontraba en la orilla opuesta del gran río, donde estaban los campamentos de verano. Y en la locura que me produjo el terror, me hizo comprender y obedecerla. Tenía que llevarla en brazos y cruzar el largo puente que atravesaba el río, que estaba desierto en las altas horas de la noche. El camino de vuelta a la ciudad fue largo esa noche, muy largo. Ella caminaba detrás de mí y yo no volvía a la vista ni a la derecha ni a la izquierda. Pero al pasar por las casas medio derruidas las vi reflejadas en el canal y temblé al pensar en el niño. Sé que pisamos el largo y ancho puente que cruzaba el río. Sé que la tormenta estalló allí, y que tuve que luchar por no caerme, y casi, me pareció, por no perder la vida, a causa del imponente diluvio. Y el horror que yo había invocado lo llevaba en brazos, agarrándose a mí, escondiendo la cabeza en mi hombro. Tan espantosa se había ido haciendo mi compañera que apenas pensaba en ella como mujer. La tormenta seguía bramando cuando saltó de mis brazos en la otra orilla. Y de nuevo continué caminando con ella contra mi voluntad, mientras los árboles agitaban sus ramas a mi alrededor, dejando al descubierto el pálido revés de las hojas con los fuertes y frecuentes resplandores que rasgaban el firmamento. Y así seguimos, con las ramas volando por los aires, pero sin atinarnos gracias a un milagro de mala suerte, que evitó que ella o yo nos viésemos decapitados por las que caían. El río era una confusión de olas encopetadas que, al ser aplastadas por la violencia con que caía la lluvia, adoptaban formas extrañas. Las nubes, tal como las veíamos, eran como demonios surcando el cielo. Dejamos atrás, una tras otra, varias tiendas de campaña, y unas pocas en las que se veía una tenue luz detrás de las paredes de lona. Se paró delante de una tienda iluminada, indicándome que me quedase atrás. Vi su oscura silueta destacarse, la vi moverse sigilosamente hacia la puerta, y luego aumentar de tamaño al entrar. La oí hablar en los tonos bajos y conmovedores que me habían hechizado el alma la primera vez que nos encontramos. Perdón, me he perdido con la tormenta. Por favor, déjeme quedarme un momento. Estoy muy cansada y tengo mucho frío. Sabía lo que iba a ocurrir. Le besaría y entonces. Pero a mí me había perdonado el beso del vampiro. Y era porque tenía interés en utilizarme de otros modos. Pude marcharme libremente esa noche. Dentro de aquella tienda ella podía satisfacer su sed de sangre, de la que llevaba tanto tiempo privándose. Me lo indicaba esa avidez que había habido en su voz. Las dos voces de la tienda se apagaron tanto que no oía las palabras. Sin embargo, esos tonos bajos hablaban por sí mismos. Y no había nada en el mundo que yo pudiese hacer para dar la voz de alarma. No se puede irrumpir en la tienda de un hombre y prevenirle contra la hermosa mujer a la que está a punto de besar, diciéndole que es un vampiro. El que me encerrasen en un manicomio no iba a servir para salvar a nadie del mal que yo inconscientemente había desencadenado. Cabizbajo, aguantando la lluvia, que entonces caía más mansamente, descendí al borde del agua. El viento había amainado. Los carrizos susurraban a lo largo de la orilla. El estrépito de las olas se había reducido a un sombrío chapotear contra las rocas. Las nubes se desvanecían y se alejaban rumbo al horizonte, mientras yo permanecía pensativo, y la luna creciente brillaba distante y difusa detrás de un velo de neblina. Y supe lo que tenía que hacer. Y sé, mientras escribo estas últimas líneas, lo que quiero hacer. Cuando mi horripilante amor entró en la tienda de aquel otro hombre, supe que, por mucho que la aborreciese, no podía vivir sin ella. Me ha perdonado el beso del vampiro. Pero tendré eso de ella, en cuanto salve a otros de su maldición. Me lo he ganado con el alma. Llegaré a conocer ese oscuro éxtasis y voy a asegurarme de que nadie lo conozca después de mí. Es extraño cómo le lleva a uno la vida desde la felicidad de la infancia y de la juventud hacia un destino decretado de antemano. Yo tenía un joven tío al que le entusiasmaban los antiguos libros de caballería, como a mí me ha entusiasmado lo macabro. Me hizo una espada de roble, y cuando se fue de voluntario a una de esas guerras de la gente pequeña, afiló la punta de la espada. Cayó en su primera acción, lejos, en tierra extranjera. La espada está colgada de mi pared.
Nunca la he descolgado desde que él se marchó. Empezó al fin a despuntar la aurora, asqueada y lavada por la tormenta. No los vi marcharse, pero sé que su víctima y amante habrá vuelto a cruzar el puente con ella en brazos, por encima del agua que corre. Pues, ¿cómo es lo que es? Tiene que volver a la vieja embarcación del canal. Allí tendrá que dormir hasta esta noche. Y allí iré a reunirme con ella entonces, pero llevaré la espada afilada, que mantendré oculta en la penumbra. He vuelto a quedarme contigo para siempre, le diré. Ante mis ojos no puede haber ningún otro rostro de mujer. Tan solo el tuyo, en forma de corazón, pálido y bello. Abandonaría el cielo y me iría al infierno por un beso tuyo, y me alegraría de ello. Bésame ahora. Y entonces tomaré la espada de madera, fatal para todos los vampiros, y la mataré.